Gracias por estar aquí en OS de Espiritualidad. ¿Alguna vez ha experimentado la sensación de sentirse abrumado por las expectativas de la sociedad o atrapado en un torbellino de preocupaciones sobre cosas que escapan a su control? Si la respuesta es sí, entonces no estás solo. Muchos de nosotros nos pasamos la vida atrapados en preocuparnos excesivamente por cosas que, al final del día, pueden no ser tan importantes como imaginamos. Sin embargo, ¿y si hubiera una manera de liberarse de este ciclo? ¿Una manera de recorrer el camino de la vida con mayor serenidad y claridad? Hoy nos sumergimos profundamente en la exploración de un enfoque filosófico que puede contener la clave para una vida más feliz y plena. Este enfoque, conocido como el arte de no preocuparse, no se trata de apatía o falta de respeto hacia los demás. Más bien, se trata de centrar nuestra atención y energía en lo que realmente importa, es decir, las cosas que están bajo nuestro control, y dejar el resto a un lado. En este vídeo, profundizaremos en la sabiduría de varias filosofías y filósofos que han recorrido este camino antes que nosotros, brindándonos pautas para nuestro viaje. Desde la serenidad consciente de la filosofía budista hasta el empoderamiento de la autosuficiencia estoica, desde el cálculo hedónico de Epicuro hasta el coraje existencial de Søren Kierkegaard, y desde los principios de afirmación de la vida de Nietzsche hasta la esencia individualista del existencialismo, exploraremos estas perspectivas. Esta exploración no es meramente académica, también examinaremos cómo las personas han aplicado estas filosofías en el mundo real. Veremos cómo adoptar el enfoque correcto de "no me importa" puede conducir a una vida más feliz con menos ansiedad y mayor satisfacción general. Sin embargo, ¿qué queremos decir exactamente con "no importarnos" desde un punto de vista filosófico? No significa adoptar un total desapego o una ausencia de preocupación. Más bien, se trata de liberarnos de las presiones sociales, los miedos a lo desconocido, las preocupaciones por lo que no podemos controlar y la ansiedad generada por los juicios de los demás. El arte de no importarnos nos anima a centrar nuestra energía en nuestras acciones, respuestas y actitudes en lugar de desperdiciar esfuerzo mental y energía emocional en asuntos que escapan a nuestro control. Es un proceso de reconocer nuestros límites y decidir hacia dónde debemos dirigir nuestro cuidado, esfuerzo y pasión genuinos. Aprender a abrazar la incertidumbre y aceptar la impermanencia de la vida es clave, ya que nos permite vivir plenamente el momento presente. Si alguna vez has sentido el peso del mundo sobre tus hombros, has querido liberarte de las ansiedades que te aprisionan o simplemente sientes curiosidad por las numerosas perspectivas filosóficas sobre la felicidad, estás en el lugar correcto. Al final de este viaje, esperamos que esté equipado con una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los altibajos de la vida con gracia, ecuanimidad y una mente pacífica. A medida que profundizamos en este estudio, es crucial establecer el contexto profundizando en el intrincado vínculo entre filosofía y felicidad. ¿Cuál es el papel que juega la filosofía en la definición y comprensión de la esencia de la felicidad? La búsqueda del amor a la sabiduría, conocida como filosofía, es una exploración de cuestiones fundamentales sobre la existencia y el conocimiento de la realidad. Valora la razón, especialmente para nuestra discusión, los filósofos de la felicidad de todas las edades y culturas han debatido la pregunta, ¿qué es la felicidad y cómo se puede lograr? Desde los pensadores griegos antiguos hasta los filósofos modernos, la búsqueda de comprender la naturaleza de la felicidad ha sido un foco central de la investigación filosófica. Si bien la felicidad puede parecer un concepto simple y universal a primera vista, profundizar más revela una noción multidimensional que es profundamente subjetiva y compleja para nuestra comprensión. Nuestra comprensión de la felicidad a menudo tiene sus raíces en nuestras experiencias personales, contextos culturales y expectativas sociales. Sin embargo, cuando ampliamos nuestro enfoque desde una perspectiva individual a una visión más amplia de la filosofía, el significado de felicidad se expande y profundiza. Ahora exploraremos cómo diversas perspectivas filosóficas abordan el concepto de felicidad. Comenzaremos con los antiguos griegos, especialmente Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Para Aristóteles, la felicidad no era una emoción fugaz ni un momento de alegría pasajera. Propuso el concepto de eudaimonia, a menudo traducido como floreciente o la buena vida. Para Aristóteles, la felicidad implicaba vivir una vida de virtud y sabiduría, alcanzar el propio potencial y contribuir a la sociedad. No se trataba solo de buscar placer, sino de cultivar una riqueza interior. Por el contrario,
El filósofo Epicuro veía la felicidad como la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Los epicúreos, defensores del hedonismo con sencillez, enfatizaban los placeres naturales de la vida, como la amistad, las actividades intelectuales y la tranquilidad. Si avanzamos rápidamente hasta los siglos XVII y XVIII, durante el siglo de las luces, encontramos filósofos utilitarios como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Sostuvieron que la felicidad consistía en maximizar el placer para el mayor número posible de personas, formando así la base de sus directrices éticas y morales. En el siglo XIX, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer ofreció una perspectiva menos optimista. Sostuvo que la vida está llena de sufrimiento y la felicidad consiste simplemente en la ausencia de ese sufrimiento. La filosofía de Schopenhauer aboga por reducir los deseos para minimizar la decepción y el dolor, aportando una nueva dimensión a nuestra comprensión de la felicidad. Al adentrarnos en el siglo XX, encontramos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Creían que la vida, por naturaleza, no tiene sentido y que corresponde a cada individuo crear su propio propósito y definir su propia felicidad. Rechazaron las normas sociales y alentaron la autenticidad y la libertad personal. No podemos dejar de lado las tradiciones filosóficas orientales, como el budismo, que enseña que la felicidad se logra eliminando el deseo y el apego, conduciendo a un estado de paz interior e iluminación. Lo que queda claro a partir de estas diversas perspectivas filosóficas es que la felicidad no es una solución única para todos. El concepto es profundamente personal y está indisolublemente ligado a nuestra elección de valores y nuestra comprensión del mundo. Las diferentes corrientes filosóficas aportan distintos enfoques sobre la felicidad, ya sea a través de la virtud, el placer, la ausencia de dolor, la libertad personal o la iluminación espiritual. A medida que exploramos el arte de no importarnos, veremos cómo dejar de lado ciertas preocupaciones se alinea con estas diversas perspectivas filosóficas sobre la felicidad. Se trata de encontrar un equilibrio reflexivo en lo que elegimos preocuparnos, lo que en última instancia nos lleva a una vida plena y satisfecha. Es crucial recordar que la filosofía no nos ofrece respuestas preparadas, más bien, nos guía a hacer las preguntas correctas mientras profundizamos en el arte de no importarnos. Por lo tanto, nos embarcaremos en este intrigante viaje filosófico de autodescubrimiento, permitiendo que las variadas enseñanzas de filósofos de renombre iluminen nuestra comprensión de la felicidad. Continuaremos nuestra exploración y ahora centraremos nuestra atención en el estoicismo, una antigua filosofía griega que ha ganado prominencia en los últimos años por su profunda sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo vivir bien. El estoicismo, fundado en Atenas por Zenón de Citium a principios del siglo III a.C., recuperó popularidad gracias a las contribuciones de filósofos posteriores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Esta corriente ética enfatiza la virtud, la razón y la autodisciplina. Ella nos enseña que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. El estoicismo nos anima a centrar nuestra atención en lo que está bajo nuestro control y dejar de lado lo que no. Profundizando en el concepto, encontramos la dicotomía del control de Epicteto. Este ex esclavo convertido en filósofo articuló elocuentemente el principio en su Enchiridion o manual: algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no. Bajo nuestro control están el juicio, la motivación, el deseo y la aversión. En resumen, todo lo que es nuestro propio acto no está bajo nuestro control, es nuestro cuerpo, nuestra propiedad, nuestra reputación, en definitiva, todo lo que no es nuestro propio acto. Esta profunda dicotomía nos recuerda que debemos invertir nuestro tiempo, energía y emociones. Está en lo que podemos controlar y en practicar la indiferencia o el desapego hacia los demás. Esto no sugiere pasividad o abandono de nuestras responsabilidades, pero sí nos invita a discernir lo que es verdaderamente significativo y digno de nuestra atención y cuidado. Se trata de elegir no dejarnos perturbar por aquello que escapa a nuestro control, preservando nuestra paz interior y alineándonos con el orden natural del universo. El estoicismo se destaca como una encarnación del arte de no importarnos, invitándonos a encontrar un enfoque equilibrado de lo que nos importa. A medida que avanzábamos en nuestra exploración, nos trasladamos al jardín de Epicuro. Epicuro, un antiguo filósofo griego, fundó la escuela de filosofía conocida como epicureísmo. Al contrario de lo que comúnmente se entiende, el epicureísmo no se trata de entregarse a placeres físicos ni de llevar una vida lujosa. Por lo contrario, se relaciona con la comprensión de la naturaleza del placer y el deseo, apuntando a una vida de tranquilidad,
libertad y amistad. Epicuro creía que el placer es el bien supremo y el objetivo final de la vida. Sin embargo, enfatizó que no vale la pena perseguir todos los placeres. Distinguió entre placeres cinéticos, que surgen de la satisfacción de un deseo, y placeres estáticos, que son un estado de satisfacción libre de dolor y deseo. Según Epicuro, la mejor vida es aquella en la que mantenemos un estado de placer estático, disfrutando de los placeres simples de la vida sin dejarnos llevar constantemente por los antojos. Otro aspecto esencial del epicureísmo se relaciona con su posición sobre las expectativas sociales y los deseos materiales. Epicuro abogaba por una vida sencilla, alejada del ajetreo y el bullicio de la sociedad ateniense. Creía que muchos de nuestros deseos, como la búsqueda de riqueza, fama o poder, están arraigados en nosotros por expectativas sociales y no son ni naturales ni necesarios. Estos deseos muchas veces provocan más dolor que placer, siendo insaciables y manteniéndonos constantemente en un estado de necesidad. Epicuro escribió la famosa frase: si quieres hacer feliz a un hombre, no aumente sus posesiones, sino disminuye sus deseos. Esta perspicaz perspectiva nos anima a no preocuparnos tanto por la búsqueda de riqueza material o estatus social, sino a centrarnos en cultivar la tranquilidad interior y fomentar relaciones significativas. Una enseñanza notable de Epicuro se relaciona con el miedo, particularmente el miedo a la muerte. Sostuvo que la muerte no es nada para nosotros, cuando existimos, la muerte no está presente y cuando la muerte está presente, no existimos. Al disipar el miedo a la muerte, Epicuro nos anima a no preocuparnos por este aspecto inevitable de la vida, permitiéndonos vivir más libre y alegremente en el presente. Entonces, ¿cómo pueden estos principios conducir a una vida más feliz? Al comprender la naturaleza de nuestros deseos y distinguir entre necesidades y deseos innecesarios, aprendemos a gestionarlos de forma eficaz. Esto nos lleva a un estado de satisfacción y paz interior. Al elegir no preocuparnos por las expectativas sociales y el miedo a la muerte, liberamos preocupaciones y ansiedades innecesarias, creando un espacio para la verdadera alegría y serenidad. El epicureísmo nos enseña que la felicidad no se deriva de posesiones o estatus externos, sino de un estado interior de paz, libre de dolor y agitación. Esta filosofía nos invita a abrazar los placeres simples de la vida, a liberarnos del miedo y a elegir dirigir nuestro cuidado y atención a lo que realmente importa. A medida que continuamos nuestro viaje de exploración filosófica del arte de no importarnos, llevaremos con nosotros estos valiosos conocimientos de Epicuro. Los escritos profundizan en la psicología humana, explorando temas como la ansiedad, la desesperación y la búsqueda de significado. Uno de los conceptos más notables de Kierkegaard es el acto de fe ante las incertidumbres y paradojas de la vida. Kierkegaard propuso que debemos dar un salto de fe en la vida religiosa para encontrar un propósito y superar la desesperación. Aunque el acto de fe tiene connotaciones religiosas, especialmente en los escritos de Kierkegaard, el concepto subyacente se extiende más allá del ámbito religioso. Se trata de aceptar la incertidumbre y tener el coraje de tomar decisiones sin conocer plenamente los resultados. Muchos de nuestros niveles diarios de estrés y ansiedad provienen de la incertidumbre. Nos preocupamos por el futuro, lo impredecible, y nos cuesta tomar decisiones cuando no podemos prever las consecuencias. Sin embargo, ¿qué pasaría si decidiéramos no preocuparnos por esta incertidumbre? ¿Qué pasaría si diéramos el salto de fe aceptando la incertidumbre y tomando decisiones con convicción y valentía? Kierkegaard escribió que la vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero hay que vivirla mirando hacia adelante. En este contexto, esta cita nos recuerda que si bien podemos reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas para ganar comprensión y sabiduría, no podemos predecir ni controlar el futuro. Elegir no preocuparnos por las incertidumbres futuras no significa ser imprudente o indiferente ante los resultados, sino más bien liberarnos del miedo paralizante a lo desconocido, permitiéndonos vivir plenamente el presente y actuar de acuerdo con nuestros valores y creencias. Kierkegaard nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra existencia individual, nuestras ansiedades y nuestra libertad, ofreciendo una manera de afrontar las incertidumbres de la vida. Su concepto de acto de fe nos ofrece una estrategia para afrontar el futuro sin intentar predecirlo ni controlarlo, sino aceptando con valentía la incertidumbre y centrándonos en nuestro yo auténtico. Comenzando desde las bulliciosas calles de la Dinamarca del siglo XIX, nuestro viaje filosófico nos lleva al este, a la antigua India, donde Siddhartha Gautama, conocido como el Buda,
introdujo una profunda filosofía y un camino hacia la iluminación espiritual. El budismo, una tradición no teísta, ofrece una perspectiva única sobre la felicidad, el sufrimiento, el dejar ir y el arte de no preocuparse por lo transitorio. El budismo define la felicidad de manera diferente a muchas filosofías occidentales. En lugar de equiparar la felicidad con el placer o la satisfacción de los deseos, el budismo ve la verdadera felicidad como un estado profundo y duradero de bienestar y satisfacción que surge de la paz interior y la sabiduría. Esta felicidad es independiente de las circunstancias externas y es accesible a todos a través de la atención plena, la ética y la comprensión de la naturaleza de la realidad. Un elemento central del budismo son las 4 nobles verdades, que describen la naturaleza del sufrimiento, su causa, su cesación y el camino para lograr esa cesación. El Buda enseñó que el sufrimiento surge de un deseo insaciable, una sed de algo distinto de lo que es. Este deseo nace de la ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad, caracterizada por la insatisfacción de la impermanencia y la falta de un yo estable. Estos principios conducen al desapego y al desapego, fundamentales para comprender el arte de no preocuparse. En el budismo, el desapego no significa indiferencia o evitación de las dificultades de la vida. Más bien, es una profunda comprensión y aceptación de la naturaleza impermanente de todos los fenómenos. Se trata de no apegarse a personas, cosas, experiencias o incluso ideas, sabiendo que están sujetas a cambios y decepciones. El desapego va de la mano con el desapego, que es un estado de libertad de la compulsión de aferrarse a cosas, experiencias o ideas. Cuando practicamos el desapego, nos involucramos plenamente en la vida a medida que se desarrolla, experimentando alegría, tristeza, placer y dolor sin ser esclavizados por estos sentimientos transitorios. La perspectiva budista nos enseña a valorar la vida sin apegarnos a cosas impermanentes. Esto no significa rechazar o subestimar estas cosas, sino aprender a relacionarnos con ellas de forma sana, apreciándolas plenamente mientras duran y no lamentándonos cuando cambian o desaparecen. Cuando se aplica a la vida, esta perspectiva puede conducirnos a una profunda paz interior y felicidad, permitiéndonos apreciar la belleza de los cambios de estación de la vida sin sentirnos abrumados por deseos, aversiones o ilusiones. El Buda dijo: solo pierdes aquello a lo que te aferras. Esta declaración simple pero profunda resume la esencia del desapego y el desapego budista. Nos invita a dejarnos llevar y a no preocuparnos demasiado por lo que es inherentemente transitorio e incomprensible. Al hacerlo, nos liberamos de gran parte de nuestro sufrimiento autoinfligido y abrimos la puerta a una forma de felicidad más profunda y duradera. Desde sus profundos conocimientos sobre la naturaleza de la realidad y la mente humana, el budismo ofrece una valiosa guía sobre el arte de no preocuparse. Al comprender y practicar los principios del desapego y el dejar ir, podemos aprender a navegar la vida con más paz, claridad y libertad. Mientras continuamos nuestra exploración filosófica, tengamos presente la sabiduría del Buda y recordemos que todo está sujeto a cambios. Al no apegarnos a cosas transitorias, podemos alcanzar un estado de paz interior y felicidad duradera. Después de todo, ¿no es eso lo que todos buscamos? Los valores que se nos imponen nos permiten convertirnos en autores de nuestro propio código moral, definiendo lo que es genuinamente valioso y satisfactorio para nosotros. Aquí encontramos el concepto de Übermensch, a menudo traducido como Superman o Beyond Man. Este concepto representa al individuo ideal de Nietzsche, alguien que se ha superado exitosamente a sí mismo creando sus propios valores y afirmando la vida en toda su complejidad. El Übermensch encarna el principio de ignorar la moralidad convencional. En cambio, elige abrazar la vida en todo su desorden e incertidumbre, creando su propio marco moral. Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que hay que superar. ¿Qué habéis hecho vosotros para superarlo? Estas poderosas palabras llaman a la acción y nos desafían a cuestionarnos, a esforzarnos por crear, a recordar nuestra capacidad de superación personal y el potencial de convertirnos verdaderamente en quienes somos. Entonces, ¿qué ofrece la filosofía de Nietzsche a nuestra búsqueda por dominar el arte de no importarnos? Nos invita a reconsiderar nuestra relación con las normas sociales y la moralidad tradicional. Nos anima a no darle demasiada importancia a estas expectativas externas de manera que supriman nuestra individualidad, sino a crear nuestros propios valores y afirmar la vida tal como es. Mientras continuamos nuestra exploración, recordemos las influyentes ideas de Nietzsche.
Debemos luchar por la superación personal, atrevernos a crear nuestros propios valores y aprender a afirmar la vida en toda su complejidad. A medida que continuamos nuestro viaje filosófico, nos encontramos inmersos en el siglo XX, un mundo que aún lidia con las secuelas de 2 guerras mundiales. En este mundo nació el existencialismo, un movimiento filosófico caracterizado por su énfasis en la libertad y la responsabilidad individuales. El existencialismo, con raíces en las obras de Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, saltó a la fama con filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Rechazaron la filosofía categorizadora tradicional en favor de centrarse en el individuo, el ser humano concreto que se enfrenta a la ansiedad, la libertad, la autenticidad y el absurdo. En el corazón del existencialismo está la creencia en la primacía de la existencia individual. Como dijo Sartre, la existencia precede a la esencia, lo que significa que existimos antes que cualquier otra cosa y es a través de nuestras acciones, elecciones y experiencias que definimos quiénes somos. Esta libertad de crearnos a nosotros mismos es a la vez empoderadora y aterradora, y coloca la responsabilidad de nuestras vidas directamente sobre nuestros hombros. Un aspecto central del existencialismo es la visión sobre lo absurdo de la vida, articulada por Albert Camus en sus obras. La vida carece inherentemente de significado, propósito u orden. Esta comprensión puede conducir a la desesperación o la libertad. Al no darle demasiada importancia a lo absurdo y aceptarlo, podemos liberarnos de la búsqueda inútil de significado o validación externa. Podemos centrarnos en crear nuestro propio significado, abrirnos camino a través de lo absurdo. Este tema se explora elegantemente en El mito de Sísifo, de Camus. Sísifo, condenado a hacer rodar una roca cuesta arriba para siempre solo para verla retroceder, personifica la condición humana frente al absurdo. Pero, como sugiere Camus, deberíamos imaginar a Sísifo feliz de no preocuparse por la inutilidad de su tarea. Encuentra alegría y significado en el proceso mismo, en su lucha y perseverancia. Entonces, ¿qué nos ofrecen en nuestra exploración filósofos existencialistas como Sartre y Camus? Nos recuerdan que somos libres de elegir y actuar, de crear nuestra esencia. Nos enseñan que la vida es absurda y que, al no darle demasiada importancia a esas tonterías, podemos liberarnos de influencias validadoras externas y crear nuestro propio significado. Nos alientan a abrazar nuestra libertad de asumir la responsabilidad de nuestras vidas y forjar nuestro propio camino frente al absurdo. A medida que viajamos a través del rico tapiz de la filosofía, desde el estoicismo hasta el budismo, desde Nietzsche hasta Sartre y Camus, profundizamos en los ámbitos teóricos del arte de no importarnos. Ahora traduzcamos esta sabiduría teórica en acción práctica. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones filosóficas a nuestra vida cotidiana? Aquí hay algunos pasos prácticos que podemos tomar. Primero, necesitamos identificar las cosas que realmente nos importan. Se trata de reflexionar sobre el principio estoico de la dicotomía del control. Debemos separar las cosas de nuestra vida en aquellas que podemos controlar y aquellas que no. La clave es centrar nuestras energías en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Debemos aprender a dejar de lado las cosas que están fuera de nuestro control. Este simple acto puede reducir significativamente el estrés y la ansiedad innecesarios, creando espacio para más alegría, libertad y satisfacción. Esto nos lleva al segundo punto, que implica lidiar con la incertidumbre. Como nos enseñó Kierkegaard, la vida está llena de incertidumbre. Intentar controlarlo o predecirlo todo no solo es inútil, sino que también puede generar descontento. Al aceptar la incertidumbre y dar el salto de fe, podemos liberarnos del miedo y la ansiedad asociados con lo desconocido. Empezamos a ver la incertidumbre como una oportunidad de crecimiento y transformación. El tercer paso implica confrontar las expectativas de la sociedad. Como aprendimos de Epicuro, Nietzsche y el existencialismo, las normas y expectativas sociales a menudo pueden sofocar nuestra autenticidad y felicidad. Reflexiona sobre estas presiones en tu propia vida. ¿Están en consonancia con tus valores y deseos, o están sofocando tu individualidad? No preocuparnos por estas expectativas sociales no significa descuidar nuestras responsabilidades o volvernos indiferentes. Más bien, se trata de reclamar nuestra libertad para elegir nuestro propio camino, definir nuestros propios valores y crear nuestra propia esencia. El cuarto paso nos invita a enfrentar lo absurdo de la vida. Basándonos en la sabiduría de Camus, podemos reconocer el absurdo inherente y aceptarlo.
En lugar de buscar significado o validación externa, aceptamos lo absurdo. Esto nos libera de la búsqueda inútil de significado externo y nos permite crear nuestro propio significado. Al hacerlo, trazamos nuestro propio rumbo frente al absurdo. Al aplicar estas medidas prácticas en nuestras vidas, recordemos las influyentes ideas de filósofos como Nietzsche, Sartre y Camus. Al hacer esto, podemos verdaderamente dominar el arte de no preocuparnos, encontrando más libertad, autenticidad y satisfacción en el proceso. Lo que quieres expresar con esto se puede percibir a través de diferentes áreas, como tus relaciones, pasiones, trabajo o vida personal. Es posible encontrar crecimiento y alegría en el proceso, tal como Sísifo encuentra en su lucha. Si bien estos pasos pueden guiarnos en nuestro viaje, aplicarlos presenta sus propios desafíos. Es una tarea de toda la vida, un viaje que requiere paciencia, coraje y autocompasión. Habrá momentos de duda, miedo y confusión. Sin embargo, es fundamental recordar que está bien sentir estas emociones. Son parte de la experiencia humana. En lugar de resistirnos a ellos, es importante reconocerlos, aprender de ellos y permitirles que nos guíen en el camino. Ahora quizás te preguntes cómo poner en práctica estas ideas de inmediato. La atención plena puede ser una herramienta poderosa en este viaje. La práctica del mindfulness implica estar plenamente presente, prestando atención al momento presente sin juzgar. Esto nos permite observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones a medida que surgen, sin dejarnos llevar por ellos. Pruebe esta sencilla técnica de atención plena, tómese unos momentos cada día para sentarse en silencio. Concéntrate en la sensación de tu respiración, el aire que entra y sale de tu cuerpo. Si su mente comienza a divagar, regrese suavemente su atención a su respiración. Esta práctica puede ayudar a cultivar una sensación de presencia, aceptación y desapego. Estos son elementos clave en el arte de no importarle. Es importante recordar que el desinterés no se trata de indiferencia o negligencia. Implica discernir lo que realmente importa y aceptar la vida con todas sus incertidumbres y absurdos. Se trata de crear nuestra propia esencia en medio de las expectativas de la sociedad. Este es un viaje, no un destino fijo. Se necesita coraje, autocompasión y voluntad de abrazar plenamente nuestra experiencia humana. Al llegar al final de esta exploración del arte de no importarnos, es hora de reflexionar y tal vez preparar el escenario para lo que viene después. Nuestro viaje nos llevó a través de siglos de sabiduría filosófica, desde los antiguos estoicos hasta los pensadores existencialistas del siglo XX. Exploramos cómo estas escuelas filosóficas abordaron el concepto de desinterés. Nuestra exploración nos permitió comprender el principio estoico de la dicotomía del control, donde la tranquilidad y la felicidad residen en discernir entre lo que podemos y no podemos controlar, centrando nuestra energía en lo primero. También profundizamos en la filosofía epicúrea, extrayendo conocimientos de las enseñanzas de Epicuro sobre el deseo de placer y la importancia de no preocuparse por las expectativas sociales. Dimos un acto de fe con Kierkegaard, aceptando las incertidumbres inherentes a la vida y entendiendo cómo no preocuparnos por ciertos resultados puede conducir a una existencia más feliz. Profundizamos en las profundidades de la filosofía oriental, entendiendo cómo los principios budistas como el desapego pueden ayudarnos a dejar de lado las cosas impermanentes y encontrar la paz interior y la felicidad. Nietzsche nos llevó a cuestionar las normas sociales, enseñándonos sobre el poder de no someternos a ellas en nuestro camino hacia la superación personal. Los filósofos existencialistas, especialmente Sartre y Camus, enfatizaron lo absurdo de la vida y nos instaron a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia. Reiteraron que no preocuparse por este absurdo inherente puede conducir a la libertad personal. En la última sección, discutimos cómo aplicar estos principios filosóficos a la vida cotidiana. Exploramos formas de identificar lo que realmente nos importa, como aceptar la incertidumbre, afrontar las expectativas de la sociedad y aceptar lo absurdo de la vida. También abordamos algunos desafíos que pueden surgir en el camino y discutimos la técnica simple de atención plena para cultivar la aceptación, la presencia y el desapego. Sin embargo, esta exploración es solo el comienzo de su viaje. El arte de no preocuparse no es un destino final, sino una práctica continua a lo largo de la vida. Es un camino que requiere paciencia, coraje y autocompasión.
A medida que continúe su exploración, recuerde aplicar estos principios y conocimientos filosóficos a su propia vida. Discierne lo que realmente te importa y no te preocupes por lo que no contribuye a tu mayor bien. Las lecciones que aprendemos, los conocimientos que obtenemos y las conexiones que hacemos son los aspectos más importantes de este viaje. Así que sigue explorando el arte de no preocuparte en tu vida y observa los cambios que trae, la libertad que ofrece y la felicidad que trae. Recuerde que el camino del desinterés no consiste en volverse indiferente o descuidado. Más bien, se trata de aceptar tu autenticidad, reclamar tu libertad y labrar tu propio camino. Se trata de crear tu esencia frente a las incertidumbres, las expectativas de la sociedad y lo absurdo inherente a la vida. Muchas gracias por mirar hasta el final del vídeo. Me gustaría saber qué piensas del contexto de este vídeo. Estaré muy feliz de leer tu comentario. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte a nuestro canal Espiritualidad OSD para no perderte el valioso contenido que estamos preparando para ti. Hasta el próximo vídeo.